nada pendiente que puedan tener como conocimientos previos. Bien, buenas noches, ¿cómo les va nuevamente? Entonces vamos a comenzar con nuestra sesión habitual de los viernes de la electiva de nómina. Les voy a compartir algunos aspectos de carácter general que vimos la semana anterior con sus compañeros, con los que sí asistieron, que no tuvieron pero qué cosa, ¿listo? Entonces permítanme un segundo aquí. Molestando y harto, y harto, y harto, y harto, y harto, y harto, y harto. Y vamos a empezar de ceros como si fuera nuestra primera clase, por aquello de que la semana anterior algunos de ustedes no asistieron. Bien, todos están en electiva nómina, ¿verdad? Estamos en el sitio correcto, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Porque ha sucedido que algunos chicos por señor. circunstancia de pronto están buscando y están en otra. Bien, ¿cuál es el concepto que tenemos de nómina? La nómina sencillamente es un mecanismo de pago para el caso de las relaciones contractuales de tipo laboral. Entonces, cuando hablamos de una nómina, se genera en un contrato laboral entre un patrono y unos trabajadores, los tipos de trabajadores que nosotros tenemos y todos darían lugar a un contrato y por obvias razones también a una nómina, son trabajadores de carácter administrativo, trabajadores de carácter comercial y trabajadores de tipo operativo. Digamos que los administrativos, ahí es hacia donde van dirigidos ustedes. Recuerden que ustedes van dirigidos hacia la parte táctica y la parte estratégica de las empresas. Para el caso de los trabajadores de tipo comercial, pues usualmente estamos hablando de vendedores o personas que trabajan en puntos de venta. Y finalmente, en el caso de los trabajadores de carácter operativo, pues estamos hablando de, bueno, valga la redundancia, operarios, personas que trabajan en planta. Bien, ¿qué es un contrato laboral? Un contrato laboral, y se expresa así según el Código Sustantivo de Trabajo, cuando vean esa sigla de CST, quiere decir Código Sustantivo de Trabajo. Y el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural o jurídica se obliga, una persona natural se obliga con otra que puede ser natural o jurídica a la prestación de un servicio personal bajo su continua subordinación y mediante la prestación, mediante una remuneración. Aquí hay dos elementos importantes. Uno, por lo menos debe haber una persona natural y esa persona natural debe ser el trabajador. La otra persona que es el empleador puede bien ser también una persona natural o bien una persona jurídica, pero no existen contratos laborales entre dos personas jurídicas. Si usted como empresa hace un contrato con otra empresa, entraría en otra área distinta que es los contratos de carácter civil, de prestaciones de servicios, pero entre empresas, no OPS entre trabajador y empresa. Entonces aquí por lo menos uno de los dos intervinientes en el contrato debe ser una persona natural y en este caso esa persona natural debe ser el trabajador. Hay un segundo elemento, que el segundo elemento es la continua subordinación. ¿Qué es una subordinación? Y esos son los elementos del contrato de trabajo. Cuando hablamos de continua subordinación, quiere decir que el empleador o la empresa que te está contratando a ti tiene derecho a colocarte unas condiciones, entre comillas, digamos que unas cláusulas del contrato. O sea, te puede dar órdenes en cuanto a la forma, el modo y el tiempo en el que tú haces el trabajo. O sea, en el contrato de trabajo usualmente o en un anexo al contrato de trabajo o en un otro sí aparece cuáles son tus funciones, en qué horario las debes cumplir y en dónde las debes cumplir. Pero adicionalmente, el empleador te puede dar órdenes en cuanto a eso. Entonces, por eso es que en las empresas existen manuales de funciones, manuales de procedimientos. En el manual de función te están diciendo qué funciones debes hacer y en el manual de procedimientos te están diciendo cómo las debes hacer. Y finalmente existe una retribución o remuneración, que es lo que comúnmente conocemos como sueldo o salario, que es el componente que la empresa debe pagar al empleado como retribución a su trabajo. Siempre y cuando existan estas tres elementos o estas tres condiciones, existe un contrato de trabajo, incluso si no existe un contrato escrito firmado
de por medio. O sea, muchas veces se establecen contratos de trabajo en los cuales de pronto la persona no firma un contrato en el campo, por decir algo. Un campesino va a trabajar todos los días y está cuidando una finca y el dueño no le hizo un contrato de trabajo escrito, pero él puede demostrar que efectivamente él iba todos los días a trabajar cuidando la finca, que adicionalmente le recibía órdenes al dueño de la finca y finalmente que estaba recibiendo un sueldo. Con que demuestre eso, sin necesidad de que haya un contrato escrito, ya existe un contrato de tipo laboral que da lugar pues a todas las características que nosotros sabemos que contiene el contrato de trabajo. ¿Qué tipos de contrato tenemos? Tenemos contratos, en Colombia hay cuatro tipos de contrato. Hay contratos a término indefinido, contratos a término fijo, contratos por obra o labor y contratos de aprendizaje. Y ese contrato de aprendizaje es el contrato que ustedes realizan cuando están haciendo la práctica profesional. Ese es un contrato que tiene unas características especiales. Miremos entonces qué es un contrato a término indefinido. Un contrato a término indefinido es un contrato en el que aparece una fecha de iniciación, pero no aparece dentro del contrato una fecha de terminación. Entonces, claro, el contrato queda abierto. Digamos que este tipo de contratos son los que más garantías ofrecen a los trabajadores. Estos contratos obligan al pago de todas las prestaciones y todos los aportes, tanto para fiscales como los aportes de seguridad social y de salud, y en caso de terminación del contrato sin justa causa por parte del empleador, da lugar a una serie de sanciones que aparecen, que vamos a ver más adelante, que aparecen en el Código Sustantivo de Trabajo. Entonces, sencillamente, esta es la mayoría de los contratos. Claro está que este país ha venido migrando a un tipo de contratación que son contratos a término fijo, pero digamos que estos son los contratos más usuales o típicos de trabajo. Por otro lado, existen los contratos a término fijo. Un contrato a término fijo sencillamente es un contrato donde aparece una fecha de iniciación, pero también aparece una fecha de terminación. Entonces, digamos que son los contratos usuales que uno ve por 4, por 6 meses, o por un año, o por 2 años. Existen dos modalidades para ese tipo de trabajo. Contratos a término fijo que pueden ser por periodos inferiores a un año y contratos a término fijo que pueden ser por periodos superiores a un año. ¿Qué sucede con los contratos? Ambos, este tipo de contratos sí exige que se deba hacer por escrito, tanto para los contratos inferiores a un año como para los contratos superiores a un año. ¿Cuáles son las características de un contrato inferior a un año? Bueno, la inicial que les comentaba hace un momento, y es que se debe hacer por escrito. No se puede hacer un contrato inferior a un año, a término fijo inferior a un año, por 3 periodos sucesivos. Si se va a hacer un cuarto contrato, periodos sucesivos, sin cortar el tiempo de trabajo, si se va a hacer un cuarto contrato de trabajo, tendría que hacerse por un periodo superior a un año. Ya no se podría hacer por periodos inferiores a un año. O sea, a mí no me pueden hacer un contrato de enero a abril, otro de mayo a septiembre y otro de octubre a diciembre y después otra vez comenzar en enero. No, en enero tendrían que hacerme uno por un periodo superior a un año. Ya no podría ser por 4 meses. Se pueden prorrogar indefinidamente siempre y cuando, como les digo, sencillamente el cuarto ya sea por un periodo superior a un año. En caso de que exista un periodo de prueba, esos periodos de prueba deben estipularse dentro del contrato. Obviamente no se requiere de un preaviso para la terminación, pues por algo elemental, y es que la fecha de terminación del contrato aparece dentro del contrato. Entonces las dos partes están notificadas de hasta qué momento va el contrato en ejecución. Y finalmente, en caso de que exista una terminación del contrato sin justa causa, pues hay lugar a una indemnización. Esa indemnización usualmente es el pago de todo el contrato como si se hubiera trabajado. O sea, una persona le hacen un contrato a 6 meses y por cualquier circunstancia a los 3 meses la despiden y no hay cómo justificar el despido, que no haya alguna cláusula dentro del contrato o adicionalmente que no haya alguno de los ítems que prevé el Código de Sustantivo de Trabajo para despido con justa causa, a la persona habría que pagarle el contrato como si hubiera trabajado los 6 meses completos. Usualmente, además de prestaciones sociales y todo lo que da lugar, usualmente esa es la indemnización. Para el caso de los contratos a término fijo por periodos superiores a un año, recuerden que les decía que todo contrato a término fijo debe hacerse por escrito. Este también debe hacerse
por escrito, no se puede prorrogar por más de 3 contratos sucesivos, o sea, contratos en los cuales no haya corte. Algunas empresas lo que hacen para evitar eso es que de pronto una persona estuvo trabajando un año, para 2 meses, entonces ahí ya hubo un corte del contrato y nuevamente lo contratan otro año. Si el contrato se hace por 3 periodos consecutivos, se da por entendido que eso ya se convierte en un contrato a término indefinido. Igual que el contrato por periodos inferiores a un año, también obviamente se termina sin preaviso, por la misma razón que les decía antes, la fecha de terminación aparece dentro del contrato, y al igual que también el otro, que es el de periodo inferior a un año, en caso de despido sin justa causa, pues da lugar a una indemnización que viene siendo también la misma, que es pagar toda la ejecución del contrato como si se hubiera ejecutado. Bien, existe también un contrato que llamamos por obra o labor. Ese contrato por obra o labor sencillamente es la ejecución de una tarea específica. Entonces le dicen a la persona, mire, sencillamente usted tiene que pintar el edificio y le vamos a pagar 10 millones de pesos porque pinte el edificio. Él tendrá que pintarlo. Ahora, eso obliga al pago de todas las prestaciones sociales y en caso de terminación sin justa causa, lo mismo, se debe pagar una indemnización al trabajador. Hay algunos tipos de contrato en los que de pronto no hay una tarea específica, pero se les está pagando. Bueno, nuevamente estamos, parece que tuvimos un corte en la conectividad. Estamos todos nuevamente, ¿verdad? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí, profe, pero yo no alcancé a escuchar bien lo del contrato. ¿Lo de qué? ¿Contrato de qué, Profe, perdón? obra labor, no lo escuché. ¿El contrato por obra o labor? Digamos, esos contratos por obra o labor son Sí, contratos donde señor, se está ahí pagando que... por lo que hace la persona, o sea, por la tarea que ejecuta la persona. Digamos que son también, tienen un nombre que es como contrato a destajo. Ahí están viendo la diapositiva, chicos. No, señor. Permítanme un segundo entonces, a ver si es que aquí no estamos compartiendo. A ver, Les decía que esos contratos por obra o labor son los contratos en los cuales también se llaman a destajo y son contratos en los cuales las personas sencillamente están ganando, su sueldo depende de lo que hagan. Recuerden que en ese tipo de contratos, digamos que la diferencia respecto a los otros tipos de contratos es que el salario no es fijo, sino que depende de lo que haga la persona. Entonces, ¿qué sucede? Para establecer el salario base hay que sacar el salario base que es un concepto que vamos a mirar ahora más adelante. Para sacar el salario base para la liquidación de las prestaciones sociales, hay que hacer un promedio, en el caso de que se termine el contrato, ¿no? Porque recuerden, creo que todos ustedes están viendo, estudian tecnología en contabilidad, ¿verdad? Yo No, empresarial. gestión empresarial. Bueno, entonces aquí no podríamos asumir cosas. ¿Qué cosas no podemos asumir? Que todos tienen los mismos conocimientos. Pero bueno, de pronto si tuvieron ya algún contacto con la nómina, recuerden que es que uno lo que saca es un factor de carácter mensual y hace una provisión para la liquidación de esas prestaciones sociales, de los parafiscales y de la seguridad social. O sea, uno no espera hasta el final del año, sino que va sacando el factor. Pensemos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, el caso de las cesantías. Si yo voy a pagar cesantías, no espero, pues, las cesantías es el valor equivalente a un salario por año. Yo no espero hasta el final del año para sacar esas cesantías, sino que mes a mes voy aprovisionando una doceava parte de esas cesantías y eso pues sencillamente lo multiplico por el valor del salario del mes. Entonces ahí en esos casos no hay que hallar un promedio, porque yo lo he ido haciendo mes a mes con el salario que ha ganado en el mes. Hay salarios, claro, diferentes, entonces termina haciéndose una proporcionalidad. Pero para el caso de la liquidación a final de año, de otro tipo de cosas como son las primas, las vacaciones, sí hay que sacar un salario básico. Pero como les decía, ese contrato por hora labor sencillamente es dependiendo, el salario depende de la cantidad de trabajo que hace la persona. O en el caso de que se haga un poquito, me están escuchando nuevamente, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a tener Sí, que ya, lidiar con esto un poquito porque parece que
Hoy viernes todo el mundo está contento y está pegado al internet. Que los otros días no hemos tenido, de hecho el viernes pasado tampoco. Pero bueno, tengamos un poquito de paciencia, niños, por favor. Ay, bien, la diapositiva. Y estábamos viendo los tipos de contrato, ¿no? Bien, ¿quiénes estuvieron en la sesión Sí, anterior? profe, yo le tenía una consulta. Señora, Yo, profe. te escucho. ¿Sí? Sí, dime, te escucho. Con respecto a las cesantías, ¿uno puede retirar sus cesantías una vez se termine el contrato laboral o ni aún así puede sacarlas, ¿cómo le digo? Porque tengo entendido que son para estudio y vivienda, pero si se acaba mi contrato laboral, yo quiero tener mi dinero, ¿es posible que me lo den? Ven, ahí hay unos casos especiales como en toda la legislación laboral. ¿Qué es lo que sucede? Si tú tienes un contrato a término indefinido, pues la empresa ha venido consignándote tus cesantías en un fondo de cesantías. Y el fondo de cesantías no te da la plata si no es para estudio o para trabajo o para modificación o compra de vivienda. Otro asunto diferente es cuando la parte proporcional que le queda a la empresa. Me explico. ¿Cuándo deben las empresas consignar las cesantías? Deben consignarlas al finalizar el año, al igual que las pensiones. Entonces, la empresa ha venido consignando las cesantías. Si por cualquier circunstancia, tú por decir algo en esta fecha, y estamos hablando de que estamos en septiembre, consigues otro trabajo y terminas acá, la empresa tiene que liquidarte, entonces la empresa dentro de la liquidación te daría lo que le corresponde a la empresa, que es ¿qué? Es sencillamente el valor de que va desde enero hasta la fecha que sería septiembre, ellos lo liquidan y te lo entregan a ti, porque pues, no tiene sentido enviarlo al fondo de cesantías sabiendo que tú en este momento estás retirándote de la empresa. Lo otro, que es lo que está en el fondo de cesantías, los fondos de cesantías usualmente entregan esos dineros porque es que las cesantías es parte de la seguridad social y lo que se busca con las cesantías es que cubrir un poco a las personas, al igual que las pensiones, cubrir un poco a las personas en los casos en los cuales quedan sin trabajo o indefensas, por decir algo. Por eso es que te dicen, no, mire, para vivienda sí te la damos, porque si usted lo está invirtiendo en vivienda de alguna forma, está usted mismo cubriéndose por lo menos en cuanto al sitio donde vivir, o para estudio, porque pues te están diciendo, listo, si usted lo invierte en estudio, pues de alguna manera está capacitándose más y podría usted velar por sí mismo. Pero digamos, lo que te dan, te da la empresa y es el periodo correspondiente a lo que va corriendo del año. Lo otro está en los fondos de cesantías porque la empresa los ha venido ubicando en el fondo de cesantías y en ese caso hay que solicitarlo en el fondo de cesantías y usualmente los fondos de cesantías lo dan únicamente para estudio y compra de vivienda o mejoras en la vivienda. ¿Sí quedó resuelta tu inquietud? Sí, señor, Ahora, gracias. sí, señora. Ahora es diferente por decir algo con los contratos a término fijo. Estamos hablando aquí de un contrato a término indefinido. Si es un contrato a término fijo, cuando tú terminas el contrato te entregan todo y dentro de eso te entregan las cesantías. Siempre y cuando sea inferior a un año, ¿no? Bien, hasta Ok, aquí. entiendo. Hace 8 días yo les decía a ustedes, y regálenme un segundo que creo que ya debemos estar. Lidiamos por favor con esto de la conectividad que está molestando un poquito. Entonces, si de pronto salen, yo vuelvo a conectar o si alguno se queda, pues vuelve a entrar. Bueno, parece que ya estamos muchos más. En este momento vemos 7, o sea, 6 estudiantes y mi persona. Entonces, nuevamente, bienvenidos a los que entraron. Buenas noches, Diana, María, Alexandra, Edwin, Diana nuevamente, porque tenemos a Diana Marcela y tenemos a Diana Loaiza, tenemos 2 Dianas. Y adicionalmente, este user es que me decías al comienzo, Juliet Hernández. de Juliet Hernández y Juliet. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, Bueno. bien, Así quienes estuvieron hace 8 días. Gracias, profe.
Hace 8 días, ¿quiénes estudiaron? ¿Nadie estuvo hace 8 días? Yo también, profe. Yo, Alexandra. Bien. ¿Y yo no les dejé una tareita hace 8 días? Estuvimos 3, creo. Sí. Sí, señora, yo los tengo acá. ¿Y yo no les dejé una tareita hace 8 días? Sí, profe. ¿Cuál era la tarea? Mirar a ver en qué consistía su contrato de práctica profesional, ¿no es cierto? ¿Y lo hicieron? Sí, profesor. Sí lo hicieron, ¿verdad? ¿En qué consiste? A ver, ¿quién me dice en qué consiste digamos Era que ese la contrato de pregunta. práctica profesional es un No, profe, contrato de déjame aprendizaje? aplicar. Sí, ¿En qué profe. consiste? Señor. Alguien que nos diga en qué consiste ese contrato de aprendizaje. Nuevamente, otra vez. Vimos. Toca lidiar. Bien, ¿están conmigo nuevamente, chicos? Sí, profe. Bueno, toca lidiar con Señor. esto, ni modos. Bien. Entonces, estábamos hablando del contrato de aprendizaje. ¿Consultaron, chicos? Quienes estaban conmigo hace 8 días. ¿Consultaron o no consultaron? Sí, señor. Bueno, entonces coméntanos, por favor, qué es eso. ¿Qué encontraste tú respecto de el contrato de aprendizaje? ¿Sí me escuchas? Y sí lo escuchamos, profe. Bien, por eso me decías que me dicen que encontraron la información respecto del contrato de aprendizaje, que es lo que van a tener que hacer ustedes cuando hagan práctica laboral. Ese es el tipo de contrato que van a tener en sus empresas. Entonces, por favor, coméntenme qué encontraron de ese contrato. Profe, yo encontré una definición en Actualícese, ¿se la puedo leer? Sí, claro, dale, pues de hecho si la lees allá yo no me doy cuenta que es que la estás leyendo, no me preocupe, entonces esto vale porque estamos en otra modalidad, entonces dale. Listo. El contrato de aprendizaje hace referencia a un contrato especial formalizado entre un patrocinador, una institución educativa y un aprendiz, que tiene como fin contribuir al proceso de formación y consolidación del conocimiento, tanto en el ámbito práctico como en el teórico, de los estudiantes. Personas mayores de 14 años pueden ejercer este contrato de una institución certificada para tal fin. Estos podrán vincularse con cualquier persona natural o jurídica que desarrolle cualquier tipo de actividad económica diferente al de la construcción. Sí, señor, Esas- eso es cierto, ese contrato de aprendizaje tiene esas características. Inicialmente debemos aclarar que, como lo decía Edwin, su compañero, es un contrato especial. Pues es tan evidente como que este es el único contrato laboral que se hace entre tres partes, porque miren que aquí está una empresa que es la contratante, está un estudiante, que en este caso sería el trabajador, pero adicionalmente hay una entidad que presenta al estudiante. Entonces aquí están interviniendo tres partes, mientras que en los otros contratos únicamente intervienen dos, ¿verdad? Estos contratos usualmente se hacen por periodos de alrededor de 6 meses, por decir algo, y les mostraba yo, sería interesante que ustedes miraran la página de la universidad, ahorita miramos por dónde entran, ahí aparecen las modalidades que ustedes pueden tener de práctica profesional y dentro de esas modalidades aparece el contrato de aprendizaje. Usualmente se hacen por periodos de 6 meses y no se renuevan porque una universidad, digamos que cuando la persona está haciendo práctica profesional y termina, es porque ya está listo para graduarse. Ustedes tienen acceso a práctica profesional cuando están en quinto y sexto semestre en el caso de las tecnologías. Entonces la persona ya estaría saliendo para graduarse. Difícilmente la universidad puede seguir avalando a una persona que ya no tiene contacto con la universidad, entonces por eso es que se corta.
Las empresas cuando quieren continuar con los chicos, sencillamente lo que hacen es hacerles un contrato común y corriente, un contrato laboral a término fijo o a término indefinido. Perfecto. ¿Alguien encontró algo más? Profe, pues yo quería decir, yo tengo el contrato que la empresa me hizo. ¿Será que lo puedo leer? Sí, claro, dale. El mío dice contrato de aprendizaje 2020. Cláusulas. Entre los suscritos a saber el nombre de la persona, identificado con cédula de ciudadanía, actuando como representante legal de la empresa Mobiliario Metálico SAS, quien para los efectos del presente contrato se denominará empresa y Dianelice Loaiza, identificado con cédula de ciudadanía, otra tarjeta de identidad número expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente contrato se denominará el aprendiz. Se suscribe el presente contrato de aprendizaje conforme a lo preceptuado por la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con las siguientes cláusulas. Primera, objeto, el presente contrato tiene como objeto garantizar al aprendiz la formación profesional integral en la especialidad de tecnología en gestión contable y tributaria, grupo, la cual se impartirá en su etapa lectiva por la Fundación Universitaria Colombo Germana, Centro de Formación Profesional SENA, o por la institución educativa donde el aprendiz adelantará sus estudios, mientras su etapa práctica se desarrolla en la empresa. Segunda, el contrato tiene un término de duración de 6 meses, comprendidos entre el día 16 mes julio del año 2020, fecha de iniciación del contrato, y el día 15 de enero del año 2021, fecha de terminación del mismo. No podrá excederse el término máximo de 2 años, contenido en el artículo 30 de la Ley 789/02, y previa revisión de la normativa para cada una de las modalidades de patrocinio. Tercera, obligaciones. Primera, por parte de la empresa. En virtud del presente contrato, la empresa deberá: a. Facilitar al aprendiz los medios para que tanto en las fases lectiva y práctica reciba formación profesional integral, metódica y completa en la ocupación o oficio, materia del presente contrato. B. Diligenciar y reportar al respectivo centro de formación profesional integral del SENA o por la institución educativa donde el aprendiz adelanta sus estudios, las evaluaciones y certificaciones del aprendiz en su fase práctica del aprendizaje. C. Reconocer mensualmente al aprendiz por concepto de apoyo económico para el aprendizaje durante la etapa lectiva. En el SENA, el equivalente al 50% de un salario mínimo legal vigente. Y durante la etapa práctica de su formación, el equivalente al 75% de un salario mínimo legal vigente, o al 100% cuando la tasa de desempeño promedio del año inmediatamente anterior sea de un solo dígito. Para la vigencia 2019, este apoyo será del 100%, artículo 30 de la Ley 789 del 2002 y Decreto 451 del 2008. Parágrafo. Este apoyo de sostenimiento no constituye salario en forma alguna ni podrá ser regulado a través de convenios o contratos colectivos o fallos arbitrales que recaigan sobre estos últimos. D. Facilitar al aprendiz durante la etapa práctica de su formación a la aseguradora de riesgos laborales Colmena ARL, manejada por la empresa para su planta de personal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. E. Afiliar al aprendiz y efectuar durante la
fase lectiva y práctica de la forma de seguridad social correspondiente al aprendiz en Famisanar, nombre de la EPS, conforme al régimen de trabajadores independientes tal y como lo establece el artículo 30 de la Ley 789 del 2002. Los pagos de la seguridad social, ARL y EPS, están a cargo en su totalidad por el empleador. F. Dar al aprendiz la dotación de seguridad industrial cuando el desarrollo de la etapa práctica así lo requiera, para su protección contra accidentes y enfermedades profesionales. Segundo, por parte del aprendiz, por su parte se compromete en virtud del presente contrato a concurrir puntualmente a las clases durante los periodos de enseñanza para así recibir la formación profesional integral a que se refiere el presente contrato. Someterse a los reglamentos y normas establecidas por el respectivo centro de formación SENA o a la institución educativa donde el aprendiz adelantará sus estudios y poner toda diligencia y aplicación para lograr el mayor rendimiento de su formación. B. Concurrir puntualmente al lugar asignado por la empresa para desarrollar su formación en la fase práctica durante el periodo establecido para el mismo, en las actividades que se le encomiende y que guarde relación con la formación, cumpliendo con las indicaciones que le señale la empresa. En todo caso, la intensidad horaria que debe cumplir el aprendiz durante la etapa práctica en la empresa no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 horas semanales, según el Acuerdo 023 del 2005. C. Proporcionar la información necesaria para que el empleador lo afilie como trabajador aprendiz al sistema de seguridad social en la salud en la EPS que elija. Cuarta, supervisión. La empresa podrá supervisar al aprendiz con el respectivo centro de formación SENA o con el centro educativo donde estuviera adelantando los estudios del aprendiz. La asistencia como el rendimiento académico a efectos de verificar y asegurar la real y efectiva utilización del tiempo en la etapa lectiva por parte de este. Cada periodo práctico correspondan al programa de la especialidad para la cual se está formando. Quinta, suspensión. El presente contrato se podrá suspender temporalmente en los siguientes casos. A. Licencia de maternidad. B. Incapacidades debidamente certificadas. C. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente certificados o constatados. D. Vacaciones por parte del empleador siempre y cuando el aprendiz se encuentre desarrollando la práctica. Parágrafo 1. Parágrafo primero. Esta suspensión debe costar por escrito. Parágrafo 2. Durante la suspensión el contrato se encuentra vigente, por tanto la relación de aprendiz está vigente para las partes empresa y aprendiz. Sexta, terminación. El presente contrato podrá darse por terminado en los siguientes casos. A. Por mutuo acuerdo entre las partes. B. C. La cancelación de la matrícula por parte del SENA de acuerdo con el reglamento previsto para los alumnos. D. El bajo rendimiento o las faltas disciplinarias cometidas en los periodos de formación profesional integral en el SENA o en la empresa. Cuando a pesar de los requerimientos de la empresa o del SENA no se corrija la razonable. Cuando la decisión tolera es debido concepto favorable del SENA. En el cumplimiento el presente contrato no implica relación laboral alguna entre las partes y será
en todas sus partes en el artículo 30 de la Ley 789 del 2002, declaración juramentada. El aprendiz declarará bajo la gravedad de juramento que no se encuentra ni ha estado vinculado con la empresa o con otras empresas en una relación de aprendiz. Asimismo, declara que no se encuentra ni ha estado vinculado mediante una relación laboral con la empresa. Octava, el presente contrato de aprendizaje rige a partir del 16 de julio de 2020, el 15 de enero de 2021, fecha prevista como terminación la ley de julio de 2020. ¿Listo, profe? Listo, profe. Te agradezco, Diana, muy amable. Ahí están las características generales de un contrato de aprendizaje. Los contratos de aprendizaje son los contratos especiales y pues requieren de, bueno, las características que decía su compañera, que es que no pueden excederse de 2 años, que adicionalmente, bueno, la parte lectiva es otra cosa. Digamos que cuando están en parte lectiva, cuando hablan de la parte lectiva se refieren a que ustedes están yendo a estudiar y la empresa los patrocina. Eso es muy usual en el caso del SENA, y en esos casos usualmente la empresa les está dando un auxilio de sostenimiento que es equivalente al 50% del salario mínimo. Ya cuando están en el SENA lo llaman etapa productiva, en las universidades nosotros lo llamamos práctica profesional, porque digamos que hay 2 propósitos diferentes. Para el caso del SENA, pues es que adquieran unas habilidades. Bueno, parece que estamos nuevamente. Les decía yo a ustedes, para el caso del SENA busca el desarrollo de algunas habilidades. Para el caso de ustedes, lo que se busca es el desarrollo de competencias laborales. ¿Qué es una competencia laboral? Una competencia laboral básicamente lo que es el que ustedes puedan colocar sus conocimientos en práctica en una empresa. Por eso es que uno de esos requisitos que se establece en el contrato dice que las funciones que le coloca la empresa tienen que estar relacionadas con el área o la especialidad en... Bien, nuevamente. Esto es curioso. Entonces les decía yo a ustedes que para el caso de ustedes lo que se busca es el que ustedes desarrollen competencias laborales, y una competencia laboral, como les comentaba antes, es la capacidad que ustedes tienen de colocar sus conocimientos en práctica en la empresa. Entonces, claro, como los conocimientos que ustedes han recibido en la universidad tienen que ver con su especialidad de formación, por eso es que se le pide a la empresa que por fuerza mayor las funciones que les coloquen deban tener alguna relación con la carrera profesional o con la tecnología que ustedes estén haciendo. Listo, perfecto. Hasta aquí la parte de los contratos de trabajo. Recuerden que es que la nómina se genera en esa relación contractual. ¿Tienen alguna duda, chicos, respecto a los contratos de trabajo? Aquí yo sé que esto se convierte muchas veces en consultorio jurídico, pero lo nuestro pues sí tiene un marco legal muy grande. Ahí los contratos de trabajo son, por decir algo, estaba leyendo yo hace un momento que, ay, Dios mío, que existe una sentencia en la cual a un señor le reconocieron unas prestaciones extralegales que por mera liberalidad le había dado el empleador. Sin embargo, eso quedó escrito en el contrato de trabajo, le renovan el contrato. Lo que pasa es que, y eso lo vamos a ver ahora, ¿qué sucede? ¿Cuánto es la prima de servicios que nos dan a nosotros como empleados? ¿Sí me escuchan, chicos? Una quincena. ¿Cuál es la prima de sí. servicio? ¿Qué nos dan de prima de servicio a nosotros en las empresas? Una quincena del mes trabajado, profe. Una quincena cada 6 meses, o sea, No. Hola. 15 días cada 6 meses, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Exacto. La ley lo que dice es que el patrono deberá pagar por prima de servicios un mes al año dividido
en 15 días a mitad de año y 15 días a final de año, y la fecha de mitad de año no la especifica, pero la fecha de final de año sí, y dice que máximo el 16 de diciembre. Listo. Sin embargo, ¿algunos de ustedes trabajan en el sector financiero, en los bancos? ¿Corporaciones de ahorro y vivienda, algo así? ¿No? Los bancos usualmente tienen unos sueldos que para el trabajo que se No, hace, señor. que para el trabajo que se hace, digamos que no son precisamente unos sueldos muy buenos, pero tienen muchas prestaciones extralegales. Por decir algo, yo en alguna ocasión hace muchos años trabajé con el Banco de Colombia y en esa época en el Banco de Colombia de prima de servicios a nosotros nos daban 2 salarios anuales. Entonces a nosotros nos llegaba un salario en junio y otro salario a final del año. La ley no dice que se deban pagar 2 salarios. Sin embargo, el banco lo hacía. Habían unas convenciones y se había llegado a ese acuerdo. Se pagaba 2 salarios. Entonces, recuerden que los salarios anuales que nosotros tenemos son 14.5, sin embargo, pues 14.5 teniendo en cuenta que nos pagan que cesantías, primas y vacaciones. Sin embargo, allá nosotros recibíamos 18 salarios anuales. Pues 18 salarios anuales es el equivalente a que 12 salarios, uno por cada mes de trabajo, y los otros 6 que quedaban eran primas. Si pensamos que son 2.5 legales, no primas sino prestaciones, si pensamos que son 2.5 legales, pues las otras estamos hablando de 6, las otras 3.5 eran extralegales. Entonces, a lo que yo voy es que, digamos que la legislación a veces se vuelve en una cuestión de especialistas. Entonces, obviamente, yo abogado no soy, aquí nos interesa, digamos que domino relativamente bien o muy bien el tema. Entonces, cuando tengan inquietudes, lo más probable es que les pueda solucionar, pero algunas veces eso ya pasa casi que al ámbito jurídico y muchas de esas situaciones incluso llegan hasta la Corte Suprema de Justicia. Yo he visto sentencias de la Corte Suprema de Justicia de carácter laboral en la que se tienen que reunir magistrados a dilucidar cómo arreglar una liquidación de un contrato de trabajo de alguien que estuvo en una empresa. Bien, hasta aquí, hasta este punto en el que hemos llegado, que son los contratos de trabajo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Perfecto. No, pero Entonces ahora vamos a entrar en materia. A ver, mucho de lo del... Pero Señor, bueno, falta explicar el último, falta explicar qué, perdón. el de servicio. El último contrato. Permíteme un segundo. ¿Cuál? ¿El de por obra labor, me dices tú? ¿Sí me estás escuchando? No, profe, el de servicio. El de servicios, lo que pasa es que el de servicios Sí, también es un contrato de tipo especial. Esos contratos no son considerados contratos laborales. A ver, cuando se hacen contratos de servicios, ¿me están escuchando, chicos? Cuando se hacen contratos de servicios, siempre y cuando sea con una persona, o sea que esos son los que llamamos OPS, contratos por prestación de servicios, usualmente esos contratos son contratos a término fijo y se liquidan normalmente como cualquier otro tipo de contrato. Ese contrato de servicios entra dentro de esa categoría. O sea, contratos por servicios a término indefinido no existen, generalmente se cortan, entonces entran dentro de la categoría de los contratos a término fijo, con las características de un contrato a término fijo. O sea, a la terminación del contrato deben constar por escrito, a la terminación del contrato hay que hacer la liquidación del contrato y pues mes a mes se le paga todo lo que establece la ley. Ese es un contrato también especial, igual que el contrato de carácter el contrato de aprendizaje. ¿Listo? ¿Sí me escuchaste, Edwin? Profe, sí, sí, señor. Bueno, Sí, profe, sí, me quedó claro.
Bueno, perfecto. Entonces, digamos que aquí estaríamos cubriendo todos los tipos de contrato. Tengan en cuenta, como les decía yo, que una cosa es un contrato de servicio, por decir algo. Yo que tengo con la universidad, un contrato de servicios. ¿Mi contrato de servicios qué es? Es un contrato a término fijo, 4 meses, que es mientras dura la enseñanza con ustedes. Y tiene todas las características. Sencillamente me están haciendo un contrato escrito y me están pagando mensualmente, cubren toda mi seguridad social, todo lo que envía, todo lo que dice la ley, y lo están liquidando cada 4 meses cuando se termina el contrato. Entonces, como te decía, eso entra dentro de la categoría de los contratos a término fijo. Diferente a cuando se hacen contratos de servicios con empresas, cuando se hacen contratos de servicios con empresas, y en ese caso, no viene a ser un contrato laboral, sino viene a ser un contrato de carácter civil. Entonces eso no obliga al pago de prestaciones sociales ni de ninguna de las cláusulas que se hacen para el caso de los contratos laborales. Lo mismo sucede aquí en estos contratos de servicios. Existen una modalidad ahí que es curiosa, y es ¿cuál? Si el contrato de servicios no obliga a la prestación de un tiempo, al cumplimiento de unos horarios, sino sencillamente está en una modalidad en la cual tú cubres menos de las 8 horas diarias, las 48 horas semanales, y adicionalmente estás ganando menos del mínimo. Usualmente las empresas los liquidan como si fuera un contrato por obra o labor, solamente están pagando horas, y en esos casos o se pacta un salario por toda la tarea que tú vas a hacer. En esos casos no hay cubrimiento de seguridad social, sino que la persona tiene que estar pasando cuentas de cobro. Eso es un tipo como un híbrido entre un contrato civil y un contrato laboral. La persona tiene que cubrir su seguridad social para poder, para que le paguen las cuentas de cobro. Pero como les digo, eso es un contrato especial, porque en ese caso pasa a ser como un híbrido ahí entre un contrato laboral y un contrato de carácter civil. Bien, miremos ahora, entremos en, digamos que, en la parte conceptual de todos los componentes de la nómina. Y después, digamos, yo creo que a partir de la siguiente clase, dependiendo de qué tanto avancemos, empezamos con la parte de la liquidación. Esta electiva de nómina tiene un componente conceptual en el cual, pues, obviamente hay que aclarar cada uno de los componentes de la nómina, a qué hace referencia y dónde se justifica, y tiene otra parte práctica que es la liquidación, o sea, cómo hallamos los valores para cada uno de esos literales o componentes de la nómina que vemos dentro de la parte conceptual. Entonces vamos a ver los componentes generales de nómina. Permítanme un segundito, que es que aquí hay algo que disminuye mucho, y es esta cámara. Listo. Bueno, ¿cuáles son los componentes generales de la nómina? Básicamente son la seguridad social, las prestaciones sociales, los parafiscales y algo que podríamos llamar como otros componentes. ¿Qué son otros componentes? Aquello del salario básico, el salario mínimo legal, la parte del auxilio de transporte, o lo que hoy en día llaman auxilio de conectividad, y algunas otras figuras que entrarían dentro de lo que hace relación a la liquidación de la nómina. Por decir algo, están viendo lo que tenemos ahí: la seguridad social, las prestaciones sociales y los parafiscales, ¿verdad? Sí, señor. Las vacaciones, ¿a dónde las ubicaríamos ahí? Prestaciones sociales. No. Hay una sentencia de la Corte de Seguridad social. No podríamos ubicarla en ninguna de ellas. ¿En la parafiscal? No, ninguna. No. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que eso no es una prestación social, porque antes, o sea, eso es una confusión muy usual. Las personas dicen, no, prestaciones sociales, las vacaciones. La Corte Suprema de Justicia dice que las vacaciones lo que son es un descanso remunerado, entonces que eso hace parte del salario, sencillamente.
pero que no es una prestación social. Entonces, digamos, como les decía hace un momento, aquí hay una serie de conceptos que vamos a embarcar en una cuarta categoría. Estos son los conceptos usuales. En una cuarta categoría tendremos que abarcar otros conceptos que son necesarios, pero que, digamos que hacen parte de la mecánica, como es el salario base, como es el subsidio de transporte, como es eso de las vacaciones, y algunos otros literales como toda esta parte de las horas extras y de los recargos. Eso lo vamos a ubicar en una cuarta categoría. Por ahora miremos estos 4 componentes que digamos que son genéricos a toda la liquidación de las nóminas. Bien, bueno, hablamos de, perdón, un segundo. Este nene. Bueno, hablamos de seguridad social. ¿Qué entendemos por seguridad social? Eso es parte, lo que rige y en lo que se basa el Código Sustantivo de Trabajo es la Ley 100 de 1993. La Ley 100 de 1993, digamos que es la que nos trae a nosotros la mayoría de la legislación de carácter laboral. Básicamente lo que dice la Ley 100 respecto a la seguridad social es que todo trabajador tiene derecho a la cobertura en salud y los riesgos que puedan venir por casos de invalidez, vejez y muerte, al igual que la cobertura en los casos de accidentes de trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hace parte de la seguridad social? La salud, que la salud pues es el cubrimiento de las EPS, la pensión, que la pensión estaría en el caso de la vejez de la persona para cubrir cuando la persona llegue a vieja y ya no tenga la capacidad de trabajo. Y finalmente lo que hablábamos antes de los posibles accidentes de trabajo que estarían cubiertos por los riesgos laborales. ¿Qué es lo que se aporta por las empresas? ¿Qué es lo que se hacen? Digamos que aquí hay unos aportes conjuntos, que son los aportes de salud y pensión. Para el caso de salud hay que aportar el 12.5% del total de la nómina, pues sencillamente que se obtiene de aplicar esas cifras sobre el salario individual de cada uno de los trabajadores. ¿Cómo se reúne ese 12.5%? Hay un aporte de cada uno de los trabajadores del 4% y la empresa debe aportar el 8.5% mensual. Eso se hace mes a mes. Igual sucede para las pensiones, pero en este caso el valor total es del 12%. El 4% corresponde para el trabajador y el 8% para la empresa. Entonces, desde este punto de vista, ¿cuánto sería el porcentaje de descuento total que se le estaría haciendo al trabajador? Que ustedes lo saben porque pues ustedes reciben sus desprendibles de pago. ¿Cuánto les están descontando de nómina para seguridad social? ¿El 8%? El 8%, a nosotros siempre nos descuentan el 8%, el 4% para salud, el 4% para pensión y la empresa está aportando el 20.5% para el cubrimiento de salud y pensión. Los riesgos laborales son únicamente de la empresa. Bien, parece que nuevamente tenemos conectividad. Dimos, hay que lidiar con esto y le dio por ponerse en ese plan. Bien. Les voy a compartir nuevamente la pantalla. Recuerden, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Estamos viendo la parte de seguridad social. Les decía yo a ustedes que tenemos 3 aspectos de seguridad social: el cubrimiento en salud, el cubrimiento en pensión y la parte de riesgos laborales. En cuanto al cubrimiento en salud y pensión, recuerden que es compartido entre la empresa y el trabajador. Al trabajador le están descontando el 8%, 4% para salud y 4% para pensión, y la empresa está aportando el otro 20.5%, y eso corresponde sencillamente, perdón, aquí hay un error, salud, pensión, 812, corresponde al, ¿dónde está esto? Si mal no estoy, esto es el 12%, corresponde al 12% que cancelan para pensión y el 8.5% que cancelan para salud. En cuanto a los riesgos laborales, nosotros como empleados no tenemos nada que ver con eso, pues sencillamente por una razón, y es que el riesgo uno lo asume por ir a trabajar, entonces la empresa es la que tiene que garantizar la seguridad de nosotros. Y esos riesgos laborales son cancelados totalmente por la empresa, como les comentaba hace un momento, de acuerdo a la tabla.
que está entre un nivel de 1 a 1.5, a 5, perdón. El valor mínimo es del 0.348% y el máximo del 8.7%. Bien, de otro lado tenemos las prestaciones sociales. Y las prestaciones sociales, digamos que tienen un carácter diferente a la seguridad social. La seguridad lo que pretende es brindarme a mí unas garantías en cuanto a mi persona. Por eso es que hablamos de salud y hablamos de pensión. La salud, pues, para que yo tenga un servicio de salud y pueda asumir el cubrimiento de las posibles consecuencias médicas derivadas de algunos aquejamientos en la salud. Y la pensión, pues para tener un cubrimiento una vez no se puede trabajar. Las prestaciones sociales tienen un carácter diferente. ¿Cuál es el carácter? Sencillamente proveer beneficios más allá del salario. O sea, básicamente lo que se termina por establecer ahí es algo así como, venga, nosotros le podemos dar unos ingresos adicionales a los empleados fuera del salario con el propósito de que ellos anden un poco más holgados en cuanto a sus necesidades y adicionalmente se puedan proyectar a futuro. ¿Cuáles son las prestaciones sociales? ¿Se acuerdan ustedes cuáles son las prestaciones sociales? Prestaciones sociales, no. ¿No? Recuerden que son las cesantías, los intereses sobre las cesantías, la prima de servicios y la dotación. Como les dije antes, usualmente es muy común ver que las personas incluyen aquí las vacaciones y, como les comentaba nuevamente, hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que no, que las vacaciones lo que es un descanso remunerado, pero que no es una prestación social. Bien. Profe, ¿y cuando se hace la liquidación, cómo aparecen las vacaciones ahora? Es que las vacaciones están dentro de tu sueldo. ¿A ti te pagan, cuando tú te vas a vacaciones, te pagan algo adicional? Sí, pues, digamos, pagan los días que dan de descanso, ¿no, profe? Por eso, pero esos días, ¿te llega el sueldo doble o Sí. te llega el mismo salario? No, pues es que yo nunca he tenido un contrato así, pero yo me acuerdo que un compañero le daban un dinero para que saliera a vacaciones. Sí, claro, le dan el sueldo. O sea, a ver, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes un contrato y el contrato es a término fijo y tú no has disfrutado de tus vacaciones, entonces, ¿qué pasa? Te sacan la parte proporcional de tus vacaciones y te la entregan en dinero porque tú no vas a estar trabajando en la empresa. Eso sucede igual también con las liquidaciones cuando se acaba el contrato. Tú puedes haber estado trabajando durante 3 años y digamos que año a año has venido disfrutando de tus vacaciones, pero si este es tu último año y resulta que estás trabajando entre enero y septiembre, pues tú no has pedido todavía tus vacaciones. Como no las han pedido, entonces en el momento que se hace la liquidación del contrato, te las pagan en plata. Pero si yo estoy trabajando normalmente dentro de la empresa, pues lo que hacen es mandarme a vacaciones, me dan mi sueldo, pero no me van a pagar los días que yo estoy en vacaciones adicionales a mi sueldo. ¿Sí ves la diferencia? Sí, profe, ya lo entendí. Entonces, claro, en el momento de hacer la liquidación, en el salario base tus vacaciones están incluidas dentro de tu sueldo, no habría ningún inconveniente, no habría que agregarlas. Ahora, como te digo, si hay una liquidación y resulta que es que tú te quedó una parte sin disfrutar, pues en ese caso, eso no formaría parte del salario base, sino formaría parte de los pagos que yo te hago por haber terminado el contrato. Lo que pasa es que hay dos conceptos distintos ahí. Una cuestión es el salario base y dentro del salario base tenemos todo lo que implica el pago mensual de tu salario, en lo cual yo incluyo horas extras, en los cuales eventualmente incluyo comisiones, en lo cual incluyo todo lo que tú ganas. Y otra cuestión es las vacaciones que te las debo de pagar en la parte proporcional que tú no hayas disfrutado. Entonces eso no afectaría Sí, el profe, porque salario digamos base cuando... para la liquidación. Lo que afecta es el valor de la liquidación porque yo tengo que pagártelo. ¿Me ibas a decir algo? Disculpa.
Sí, profe, es que como la vez pasada vi una liquidación y ahí estaban las vacaciones y hasta tenían un porcentaje, pero es que no me acuerdo cuál El fue. porcentaje es el 0.4333, porque pues básicamente lo que hacen es dividir 15 en 24. Mira, 15 días en 360, perdón. Claro que te aparecen, pero entonces entiende el concepto. A ver, resulta que todo lo que yo gano entra como parte del salario básico para la liquidación, ¿sí? Y ahí se establece un monto. Yo no solamente, hay muchos de ustedes trabajan en la empresa y resulta que durante el mes no solamente estuvo trabajando su horario normal, sino que eventualmente trabajó horas extras, eventualmente trabajó un dominical, eventualmente trabajó un festivo y eventualmente pudo haber trabajado en la noche y ahí se generaron unos recargos. Entonces, cuando yo voy a liquidar tu contrato, que tengo que pagarte lo que vaya del año, porque recuerden que a final de año yo he trasladado a los fondos, debo de establecer un salario base. En ese salario base yo tengo que incluir todo lo que constituye salario. Eso es una cosa, listo. En función de ese salario base que vamos a mirar más adelante, en función de ese salario base yo empiezo a multiplicar los porcentajes. Entonces, lo que corresponde a cesantías, lo que corresponde a primas y también lo que corresponde a vacaciones. Entonces, sí, obviamente te va a aparecer un valor de vacaciones, pero las vacaciones tuyas, cuando tú las has disfrutado, están incluidas dentro de tu sueldo. Por eso es que cuando tú te vas y te coincide la terminación del contrato con un año fijo, digamos, tendría que coincidir con el 31 de diciembre, tú no tendrías en la liquidación del contrato, si has disfrutado en el transcurso del año, no tendrías ningún valor por vacaciones. Si es que las disfrutaste y las disfrutaste, que mucha gente hace eso, mucha gente hace cosas tales como que, listo, yo pido vacaciones y pidiendo vacaciones, cuando regresan de vacaciones renuncian, dicen, no, yo renuncio. Entonces, él pidió vacaciones. Las vacaciones son un descanso remunerado. La Corte Suprema de Justicia lo ve así, descanso remunerado. Está incluido dentro de su sueldo porque usted se fue a descansar. ¿Cuántos días tenemos de vacaciones, niños? De paso, como para que vayamos aclarando algunos conceptos. Son 15. ¿15 días hábiles o 15 días calendario? Pues Señor, 15 días, 15 días calendario porque la empresa es la que decide cuándo puede salir, ¿no? pero no son 15 días calendarios, son 15 días hábiles. Por eso es que usted se va y usualmente no regresa a los 15 días, sino regresa más o menos a los 21 días. Son 15 días hábiles de trabajo. O sea, los domingos no se cuentan como un día hábil. Por eso es que, ¿quién Sí, se ha ido de porque vacaciones? ahí no está en inglés. Señora, disculpa, ¿qué me decías? Que en las vacaciones no se cuentan los domingos. Por eso te digo, Por exactamente, eso tú son tienes hábiles. razón, no se cuentan los domingos. A eso es a lo que yo me refiero cuando te digo que son 15 días hábiles, no 15 días calendario. O sea, si tú te vas a vacaciones el 15, no vas a regresar el 30, sino vas a regresar por ahí alrededor del 6. Son días hábiles, no días calendario. Entonces, por eso es que cuando ustedes disfrutan vacaciones, terminan en realidad regresando por ahí a los 21 días, eso es usual. Bueno, cuando hay muchas personas, para el caso de lo que comentaba Edwin, que digamos que es el asunto de ese término de si se incluye, que estaría la diferencia y si se incluye como parte del salario básico o sencillamente es algo que me dan a mí y que no entraría como el salario, no piensen en el salario básico como lo que ganan cada mes, sino en el salario base para la liquidación de las prestaciones sociales y de la terminación del contrato. Entonces, hay muchas personas que hacen algo como que piden vacaciones. Cuando regresan de vacaciones dicen, yo no trabajo más. En la liquidación de ese señor no le va a aparecer un peso por concepto de vacaciones. ¿Por qué? Porque él las disfrutó en tiempo. Cuando le aparece es cuando él no las ha pedido. Entonces, por decir algo nuevamente, si yo entré a trabajar el 1 de enero y ahorita me acabaran mi contrato, no, pues es que a él le debemos vacaciones desde el 1 de enero
hasta el 28 de septiembre y como no la ha disfrutado se las tengo que pagar en dinero y por eso es que aparecen en la liquidación del contrato. La parte que no ha disfrutado, pero eso no es un valor adicional, está incluido dentro de su sueldo cuando las disfrutó. Cuando no las disfrutó, pues sencillamente se le pagan. Entonces ahí sí aparecen en la liquidación del contrato. Digamos que hay unos conceptos con los que hay que tener cuidado. Y digamos, esa es la dificultad muchas veces de las personas cuando ven las liquidaciones, porque no alcanzan a diferenciar los conceptos. Bien, entonces hablábamos de las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Sencillamente el artículo 249 del Código Sustantivo de Trabajo dice que todo trabajador tiene derecho a el pago de un salario anual por cada año trabajado. Ese pago usualmente va a parar ¿a dónde? Va a parar a los fondos de cesantías. Y recuerden lo que hablábamos con su compañera hace un momento. A uno, ¿para qué le dan las cesantías si es que las solicita? ¿Algunos de ustedes han solicitado cesantías en algún momento? ¿O nunca las han solicitado? Sí, señor. ¿Y para qué te las han dado? Para estudio. Pues yo Básicamente, lo he utilizado para el estudio. bien, básicamente a uno le entregan las cesantías o cesantías parciales, dependiendo de lo que sea el caso, para estudio, para compra de vivienda o para remodelación de vivienda. De hecho, ahí hay un truquito que la gente no debe hacer porque, digamos que lo que hace es colocarse como en un estado de indefección. ¿Qué es cuál? Hay fondos de cesantías donde terminan pasando una cotización de, no, es que yo voy a arreglar la casa Empleo. porque voy a cambiar, voy a remodelar la cocina y me están cobrando 5 millones de pesos, entonces voy a hacer un retiro parcial de cesantías por 5 millones de pesos para remodelar la cocina de mi casa y resulta que él no remodela nada. Entonces retiró una plata, no tiene mucho sentido hacer eso. Esas cesantías, como hace parte de las prestaciones sociales, hay que retirarlas exactamente en los casos en los que se prevé. Digamos que si usted acumula cesantías, recuerden lo que hace el Fondo Nacional del Ahorro, cruza las cesantías y eso sirve para comprar casa. Aquí hay unos factores que vamos a mirar ahora más adelante. Los intereses sobre las cesantías. ¿Qué dice la norma? La norma dice que a mí me deben de pagar sobre los saldos que tenga de cesantías el 12% anual. ¿Quién paga eso? O sea, ¿quién paga los intereses sobre las cesantías? Uy, no, ¿Nadie? profe, sí, yo no sé. Nadie lo paga. ¿A dónde están las cesantías de ustedes? ¿No están en ningún lado? ¿Están afiliados a algún fondo de cesantías? ¿El mismo opciones? Pues sí, usualmente el mismo fondo de Sí, pensiones. Los por fondos mí. son fondos de pensiones y cesantías, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿quién paga los intereses sobre las cesantías? ¿A dónde están las cesantías? En el fondo, ¿verdad? No sé. Ahí dice que están en el fondo de pensiones, hoy el empleador debe pagar el 12%. A ver, aquí hay dos conceptos. Como hay dos saldos, ¿y cuáles son? O sea, el empleador no me podría a mí pagar los saldos sobre las cesantías que están en el fondo de pensiones. O sea, si yo llevo trabajando 5 años en una empresa y esa empresa todos los 31 de enero, perdón, todos los, me parece que eso es el 16 de febrero máximo que hay que trasladar esas cesantías. Cada año que yo he trabajado, el empleador ha pasado las cesantías a un fondo de cesantías, ¿verdad? El empleador no se queda con las cesantías, la tiene que colocar en el fondo de cesantías. Entonces, parte de tus cesantías están en dónde en realidad? Están en el fondo de pensiones y cesantías. Si eso es así, ¿quién deberá pagar los intereses sobre las cesantías? Sobre esa parte que está en el fondo. ¿El fondo? El fondo, porque la plata está allá. Ahí, ¿qué son los intereses sobre las cesantías? Le están diciendo, mire, usted tiene una plata aquí ahorrada. Si usted tiene una plata ahorrada, como si usted la tuviera en un banco, hay que reconocerle algunos intereses sobre esa plata. Los fondos de cesantías, de hecho, no dejan esa plata quieta. Ellos la invierten. Entonces, lo que le están diciendo es, yo tengo su plata,
la tengo depositada porque la empresa en la cual usted trabaja me la está entregando año a año, entonces yo le reconozco a usted unos intereses porque estoy de alguna manera trabajando con su plata. Y sucede igual que lo que sucede con, con las vacaciones. ¿Qué parte tiene la empresa? La empresa tiene lo que va corriendo del año. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Como me tienen que pagar a mí de cesantías un sueldo al año, lo que hacen es dividir ese sueldo, el 100%, entre 12 meses, eso les da el 8.33%, y todos los meses hacen una apropiación para el pago de esas cesantías. Entonces, si nosotros llegamos ahorita, estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos en el mes 9, la empresa tiene acumulado de cesantías todas las apropiaciones de cesantías que ha hecho desde enero hasta septiembre, asumiendo que septiembre se hubiese acabado. Entonces, lo que estaría pagando la empresa por intereses sobre cesantías sería lo que va corrido de este año, porque la demás plata está ya en el fondo, porque él la ha pasado al fondo. Si yo me retirara hoy, la empresa me tendría que pagar intereses sobre cesantías, pero las cesantías que van desde enero hasta septiembre de este año. Lo otro no, porque lo otro está en el fondo de cesantías. ¿Sí es claro el concepto? Chicos, ¿están conmigo? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, eso es lo que aparece en la liquidación. Sí, profe, sí. Si es que a uno cuando lo liquidan, en realidad lo que le liquidan, en realidad lo que terminan liquidándonos es la fracción del año, porque todo lo demás o bien está en un fondo de pensiones o bien está en un fondo de cesantías. Bien, digamos que cuando hagamos esto con números nos va a ser mucho más sencillo. Esto es como la parte conceptual. Bueno, finalmente, para terminar, la prima de servicios y la dotación. La prima de servicios, recuerden que la ley dice que hay que pagar un salario anual dividido en medio salario a mitad de año y otro medio salario a final de año, o sea, 15 días en junio y 15 días en diciembre. Si yo me retirara hoy en mi liquidación, ¿qué aparecería por concepto de prima de servicios? Si yo me retirara hoy en una empresa. Lo que va de julio A septiembre. a agosto. O sea, sería julio, agosto y asumamos que estamos a final de septiembre. Entonces ellos me pagan proporcional de lo que va corrido del segundo semestre. Si pensamos que me tienen que pagar 15 días por el segundo semestre y que estamos en 3 meses, asumiendo que yo me voy a retirar el 30 de septiembre, pues me pagarán el equivalente a ¿cuántos días? 90. No, a ver, al año me pagan de prima de servicios 30 días, ¿verdad? O sea, un salario. En junio me pagaron 15 días. O sea que lo que cubre la otra prima son otros 15 días. Y resulta que el segundo semestre tiene 6 meses. Y yo estaría retirándome después de trabajar 3 meses del segundo semestre. Entonces, ¿cuánto me estarán entregando de esos 15 días? Como 7. 7,5, la mitad. Debería trabajar 6 La meses. mitad de para la que- quincena. Debería trabajar 6 meses para que me entregaran 15 La días. mitad de Trabajo la 3 meses nada más porque lo otro ya me lo pagaron en junio. Entonces me estarían, en mi liquidación del contrato aparecería por 7.5. concepto de prima de servicios 7.5 días. Como les digo, eso lo aclaramos más fácilmente cuando estemos, digamos que en la parte práctica. Y finalmente tenemos la dotación, que recuerden que la dotación, ¿cuántas dotaciones tenemos nosotros en el año? ¿Sí reciben dotaciones, chicos? ¿O no reciben dotaciones? No, para los administrativos no es obligatorio. Sí. Bien, para los operativos, reciben 3 en el año. ¿En qué casos? O todo el mundo recibe. Yo puedo tener un operativo y ese operativo ser el supervisor de producción. Resulta que el supervisor de producción se gana 8 millones de pesos. ¿A él también le doy dotación? No sé. Interesante, ¿no? Me lo averigua para la siguiente clase, por favor.
O sea, aquí hay una cantidad de conceptos que tienen que ser muy precisos. O sea, no todo el mundo tiene derecho, que por el simple hecho de ser operativo, pues usted tiene gerente de producción. El gerente de producción, a pesar de que, digamos que el gerente de producción es un cargo híbrido también entre la parte administrativa y la parte operativa. Pero bueno, no nos vayamos al gerente de producción. Como les decía, vayámonos a un supervisor. Y resulta que un supervisor se puede ganar, dependiendo de la fábrica, puede ganarse 6, 8 millones de pesos. Y a él también le estoy dando dotación. Bien. Chicos, ¿alguna pregunta? No, señor. Aquí, No, profe. a veces la parte conceptual es como densa, se presta como para interpretaciones, pero la parte numérica, que es la liquidación, ahí sí no hay vuelta de hoja. Por eso es que la gente, como les digo, usualmente sucede como lo que sucede cuando uno enseña matemática financiera. Las personas van al banco y salen diciendo del banco, me estafaron. Ellos me dijeron que me iban a cobrar tanto y resulta que me cobraron otra cosa. Pues claro, porque el banco trabaja con tasas efectivas y la persona está convencida de que le están cobrando una tasa nominal. No, están cobrando una efectiva. Y ellos no es que le estén diciendo mentira. Lo mismo sucede con las liquidaciones de los contratos. Las empresas liquidan bien los contratos, pero la persona, no, aquí como que me falta. Porque a veces tiene una confusión de los conceptos y de a qué tiene derecho. Sin embargo, eso en la práctica nos debe quedar totalmente aclarado. Chicos, un favor, los que no están en el grupo me envían un mensaje para incluirlos en el grupo. ¿Sí? ¿Me oyen? Puede ser ahorita que terminen, además porque es que en 8 días vamos a tener una práctica, voy a sacarles una nota. Entonces, pero tranquilos que la práctica, ¿cómo es la práctica? Las prácticas mías, yo abro un Excel. Ah, bueno, una recomendación, por favor, en 8 días, si es posible, no entren desde el teléfono, entren desde un PC para que puedan tener un Excel. Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a liquidar y lo que les digo es, mire, haga lo mismo que hago yo en el Excel. Y al final, como ustedes me han venido siguiendo en la formulación, al final les digo, listo, súbame el Excel a la plataforma, o si todavía no está activa la plataforma, envíemelo al correo. Digamos que si ustedes prestan atención, no deberían tener problema porque yo les estoy indicando, mire, es que si vamos a liquidar las cesantías, aquí tenemos que coger el 100%, dividirlo por 12 meses, nos va a dar el 8.33% y eso multiplicarlo por el salario del mes, y aquí nos aparece en esta celda el valor. Lo único que tendrían que hacer es seguirme. Por eso es una práctica. ¿Listo? Entonces, para que por favor en 8 días... Listo, profe. ¿Y dónde le escribimos? A ver, por favor, al 321. Ah, listo. Espere un momento. 321. 321. 371. Sí. 7329. 321, 371, 7329. ¿Listo, chicos? 321, 371, 7329. Por favor, escríbanme con el nombre, que es que el otro día me sucedió con una niña. Me escribió, yo soy de su clase de análisis financiero. Pues yo ahí tengo el número, pero no sé quién es. Entonces, por favor, tómense el momento. Yo soy fulanita de tal, de su clase de nómina de los viernes. Listo. Chicos, les voy a enviar, porque adicionalmente les voy a enviar la presentación para que la revisen, la lean y terminen por aclarar conceptos en el caso de que les haya quedado alguna duda. Sin embargo, si la leen y tienen alguna duda, pues en 8 días me la pueden preguntar. Profe, yo estuve leyendo y resulta que no me quedó muy claro qué es eso de un contrato a término indefinido por un tiempo inferior a un año. No me quedó muy claro ese asunto. Pues yo les aclaro nuevamente. ¿Listo? Pero para eso tienen que leer lo que les envío. Listo, profe. Muchas gracias. Profe, ¿y Señor. lo de la plataforma usted lo arregla en estos días? Pues tengo que arreglarlo. Yo ya les escribí, pero ahorita revisé y no estoy asociado. Les voy a volver a escribir. Tengo que arreglarlo. Lo que pasa es que digamos que eso no está en mis manos. Eso está en manos de sistemas. Entonces yo lo que hago es escribir, y ya les escribí una vez, les dije, mire, todavía no me han asociado a la electiva de nómina que tengo los viernes. De hecho, yo tengo electiva de nómina también mañana y la página a mí no me aparece. Entonces yo les voy a volver a escribir. Y si no lo arreglan, entonces pues no sé, escribo
vicerrectoría o rectoría, pero tendrán que arreglarlo. No se preocupen, que yo creo que eso este fin de semana lo arreglamos por fuerza mayor. Además, para que vean el contenido, los momentos, los trabajos y podamos... La plataforma es un apoyo. Recuerden que eso se llama precisamente así, plataforma de apoyo a la presencialidad. Entonces, en eso tienen razón. Les puedo colocar videos, les puedo colocar ejemplos ahí. Entonces, es una herramienta. Bien, finalmente. Carmenza Cardoso está. Listo, Profe, profe. ¿Sí? ¿Aló? ¿Está Carmenza? No está Carmenza. ¿Cómo es? no, profe. Bueno, por eso sé que la tengo que ubicar. Es que algunos pueden estar teniendo problemas todavía. Esta es la segunda semana, digamos que... Edwin sí está, ¿no? Sí, sí, señor. María Elena Genei, creo que no está, ¿no es cierto? Sí, presente, profe. Sí, yo sí estoy. Sí estoy, qué pena contigo, disculpa. Juliet Hernández, creo que estaba. Sí, presente. Tú apareces como user. Diana Lisset Loaiza. Sí, señor. ¿Sí está Diana Lisset o sí user? Diana Lisset creo que no está. Diana Marcela Lugo. Diana sí está, Sí, ¿verdad? profe, Tienes el profe. micrófono cerrado. Listo. Y Alexandra Ortega también está. Bien, chicos. Nos vemos en 8 días. Yo... Sí, señor. Profe, pero Diana Loaiza fue la que le dio el contrato de ella. ¿Dónde está aquí Loaiza? Ya, listo. No me contestan, entonces yo quedo perdido. Bien, perfecto. Les agradezco. Nos vemos en 8 días. Por favor, en 8 días Profe, procuren estar desde un PC o desde un portátil para que tengan Excel. O sea, digamos que en esas prácticas les debe ir listo, muy bien, profe, porque yo ustedes lo que hacen es acepto. seguirme. Entonces adquieren la destreza, pero no tendrían por qué sacar una mala nota si prestan atención a lo que yo estoy haciendo. Y de paso no les dejo Listo, trabajos profe. grandes para que estén haciendo en sus casas, porque eso es muy usual en esta materia. Mire, aquí le doy 50 casos de liquidaciones de nómina, entréguemelos dentro de 8 días, pues no los dejo dormir. Listo, chicos, nos vemos en 8 días. Sí. Profe, Listo, yo hace profe. 8 días le escribí al WhatsApp y usted me dijo que sí me iba a agregar al grupo de nómina, pero pues yo no veo el grupo creado. Sí lo creé, pero lo creé con, recuérdame tu nombre y lo... No, envíame nuevamente el mensaje, hazme el favor, me disculpas. Envíame nuevamente el Ah, mensaje. listo. Se lo voy a volver a enviar entonces. Te agradezco y me disculpas. El grupo está creado, pero pues aquí faltan en el grupo unas 3, 4 personas. Profe, yo también falto. Escríbeme al Profe, yo WhatsApp, por también favor. falto. 321-371-7329 y de una vez los agrego, no se Listo, profe. preocupen. Listo, chicos, nos vemos en 8 días. Que tengan una Profe, yo ya le feliz... escribí. Listo, Listo, te gracias, agradezco. profe. Que tengan una feliz Listo, noche profe. y feliz fin de Listo, semana. profe. Cualquier Feliz cosa noche, por el gracias, WhatsApp, profe. los Lo oriento. Si mismo. tienen alguna inquietud o quieren hacer alguna pregunta, Gracias, profe. Que por el tenga feliz WhatsApp lo noche. pueden hacer. Bueno, Ok, profe. Listo, profe. gracias, profe. A ustedes, buenas